Seguimos con la jornada de hoy con la tercera ponencia. La tercera ponencia que está, en este caso, presentada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Si el caso de la mezquita es un caso tremendamente significativo, desde luego numéricamente el caso del esfuerzo que se ha hecho por esta plataforma en Navarra para identificar a lo largo de los últimos años más de 1000 propiedades de todo tipo usurpadas por la Iglesia Católica por este mecanismo de las inmatriculaciones, desde luego tiene tanto peso, o igual o menos, o en todo caso un peso muy importante en el tema que hoy nos trae aquí. Ermitas, edificios, terrenos, parroquias, colegios, cualquier cosa ha sido bueno para que, como antes comentaba el profesor, en una carrera de pillos y con secretismo, la Iglesia Católica se apropiara. Bien es cierto que esto está refrendado por esta ley que, incluso por sus matices y sus opiniones de inconstitucionalidad, desde luego lo que queda claro es que esto es responsabilidad en esta forma de actuar de la Iglesia Católica, pero también de los distintos gobiernos de turno que a sus distintos niveles, estatal, autonómico o municipal, cada uno a la medida de sus competencias, han dejado pasar esta ley o la aplicación, incluso, podríamos pensar, en esta carrera de pillos de no permitir estas usurpaciones tan masivas. El trabajo realizado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, como podéis imaginaros, es ímprobo. Es una plataforma surgida de la sociedad civil y, por lo tanto, sin ningún apoyo bajo los poderes públicos, con limitados recursos económicos y de todo tipo, pero sin embargo que el empeño ha dado lugar a esta afloración, repito, de estos más de 1000 inmuebles y que se encuentra contada toda la historia en este libro que han publicado ellos mismos. Es un ejemplo, desde luego, para seguir, para la ciudadanía, para la sociedad civil, para que nos organicemos, y lo mismo que se ha realizado allí en Navarra, que se pueda ser extensivo a toda la geografía, porque desde luego la Iglesia Católica, por antigüedad y por usurpaciones, es el mayor o del mayor propietario inmobiliario de España, además de todos los componentes que sabemos si paga o no paga IBI, pero que ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que está usurpando bienes públicos comunales de una manera que, repito, lo permite la ley con sus dudas y que el gobierno tiene también, los gobiernos tienen su responsabilidad. Pues para contarnos de esta experiencia desde la sociedad civil y lo que ha significado, aquí están los tres compañeros: Carlos Armendáriz, Pascual Larrumbe y Carmen Urriza, que nos van a hablar, repito, de esta experiencia como miembros que son de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Carlos. Buenas tardes. Yo solamente como presidente de esa plataforma me va a deciros una sola cosa. Gracias primero al enjambre de personas que constituís Europa Laica. Gracias porque existís, porque sois, porque desarrolláis una hermosa lucha por crear en este pobre país nuestro, también aquí, espacios de libertad. Gracias por segunda vez también a Europa Laica por invitarnos a decir en este foro cargado de historia nuestro itinerario en tierras navarras, defendiendo nuestro hermosísimo y muy abundante patrimonio. Y gracias por último a todos los que habéis venido. Espero no defraudaros, que nuestra historia no os defraude, aunque es chiquita, sí, pero os lo juro, historia muy seria. Proclamo que la nuestra es una lucha justa, es un esfuerzo limpio. Diré más, es un esfuerzo obligatorio. Nos sentimos urgidos, empujados, obligados por la historia viva que forjaron piedra a piedra nuestros mayores. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Pascual. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia, gracias reiteradas.
a Europa Laica en especial. Cuando en 2001 se fundó su organización, ya habían pasado 3 años del decreto ley 1867/98, del que se ha hablado, de 4 de septiembre, de la que ni yo, lego en materia jurídica, ni nadie de nuestra plataforma teníamos noticia. Sin embargo, y sin saberlo, ese fue el desencadenamiento. Pura casualidad. Durante un trabajo historiográfico sobre una pequeña ciudad de Navarra, en 2007, el investigador se topó accidentalmente con la titularidad arzobispal de una de las 2 parroquias de la localidad. Atónito, incrédulo, no tuvo más remedio que disipar sus dudas en el registro de la propiedad. Era cierto. Sí. Pero ¿cómo podía ser aquello así? Ese fue el cabo del hilo que le condujo a una enmarañada madeja. Y surgió esta plataforma de defensa del patrimonio navarro, Nafarroako Ondarearen Defensarako Plataforma, así, espontáneamente, pura iniciativa popular, porque eso sí, nos dimos cuenta inmediatamente de la gravedad del asunto. Manos a la obra. Solicitud de datos básicos al Ministerio de Justicia. Inventario. Más de 1087 bienes inmatriculados solo entre 1998 y el 2007, cuando nosotros nos habíamos enterado de aquello. 80% aproximadamente lugares de culto y 20% los demás. La mayor inmobiliaria privada de Navarra. Falta por saber aún cuántas apropiaciones ha habido desde 1946, la ley hipotecaria, hasta 1998. Bienes públicos, no lugares de culto. Es una afrenta insoportable. Esos templos, ermitas, basílicas y catedrales, esas casas construidas, reformadas y mantenidas por los pueblos durante siglos, ya no nos pertenecen. Varios atrios y cementerios, cientos de miles de metros cuadrados de terrenos, viñas, bosques, helechales, tampoco. Han pasado a manos de una entidad privada, la Iglesia Católica, que los ha registrado a su nombre por el artículo 206, vía inmatriculación. El mayor expolio que ha sufrido Navarra, sin duda, después de la conquista de nuestro reino por Castilla en 1512. Este patrimonio no es solo material. Piedras, tierras, sino inmaterial también. Lengua, arte, cultura, sentido vecinal, trabajo comunitario, lo que nosotros llamamos en euskera auzolan, un fenómeno que sepamos único en el mundo y desde luego impensable en una Europa moderna. Pero estamos en el Estado español, con su ley hipotecaria de 1946, todavía vigente. Para desmontar esta injusticia anacrónica y tratar de recuperar para los pueblos sus legítimos dueños esos bienes arrebatados, surgió la plataforma, no para atacar, como se nos está malévolamente insinuando desde determinada prensa local, no para atacar a nadie, sino para defender lo nuestro. Defenderlo del ataque de otro, en este caso concreto, el arzobispado. No para ir contra nadie, sino a favor de nuestro patrimonio común, recibido de nuestros antepasados y que debemos transmitir a nuestros descendientes. Queda claro así el objetivo de nuestra plataforma: recuperación de los bienes arrebatados y en defensa de nuestro patrimonio material e inmaterial. El camino hacia ese fin se inicia
con la difusión de los hechos. Y continúa por la consiguiente toma de conciencia de los individuos, los pueblos, las villas y ciudades, y llegar a las instancias que haga falta y sea preciso, incluida la propia Iglesia Católica, sin ironías ni ensoñaciones, ¿por qué no? Otra cosa es que se nos haya negado el acceso y el diálogo. Iglesia Católica que, como autora de esa fechoría, sería la que radicalmente podría desfacer el entuerto. Carmenchu hará luego un breve repaso, un resumen del camino recorrido en estos 6 años. En el resultado final, seguramente intervendrán factores varios y no siempre previsibles, como en todo devenir histórico, pero uno de los factores seguros, ciertos, es nuestra propia actividad. Lo único que no sirve es lo que no se hace. Y entre los agentes responsables del noble fin de nuestra causa, constatamos y agradecemos el trabajo de personas y entidades como ustedes, con quienes tal vez coincidamos plenamente, al menos en una paradoja, y es nuestro común desideratum de que ojalá no tuviéramos que existir, porque las cosas fuesen de otro modo. El cuerpo de nuestra tesis tiene 3 partes diferenciadas que el tiempo disponible solo, que dado el tiempo disponible solo me permitiré poco más que enunciar. El primero, un estudio histórico sociológico de los hechos. Segundo, un análisis jurídico del marco legal que explica y sitúa esos hechos. Y en tercer lugar, una reflexión ética, o mejor, ético-cristiana, en este caso. Desde cualquiera de estos 3 ángulos, y más desde el conjunto de los 3, llegamos a la misma conclusión: apropiación indebida, tramposa, abusiva, legal, entre comillas, inmoral y anticristiana. En cuanto al primer punto, el estudio histórico-sociológico, no hay más que pasar unas pocas horas en cualquier archivo notarial, incluso parroquial y sobre todo municipal. Decía el profesor Alejandro Torres, y es cierto que desde un punto de vista práctico, ¿cómo le vas a pedir a infinidad de pueblos, la mayoría de ellos pequeños, sin medios humanos y no digamos económicos apenas, el hacer acopio de tal cantidad de documentación que puedas presentarte ante un juez con mayor, mejor y más antiguo título de propiedad que el que se ha adelantado? Lo han explicado maravillosamente y muy brillantemente los 2 catedráticos en Derecho Eclesiástico y Civil respectivamente. Pero, repito, basta pasar unas pocas horas en cualquier archivo de eso, sobre todo municipal, como digo, para comprobar de inmediato, además, quién decidía la construcción de la iglesia. El rey en algunos casos, o en muchos, no pocos, pero generalmente el pueblo. De las ermitas, las casas curales, que no son lugares de culto, los atrios, los cementerios. ¿Quién las mantenía? ¿Quién elegía cura y sacristanes? ¿Quiénes o quién los vestía? ¿Cómo se pagaban? ¿Qué uso se le daba? ¿Quién ordenaba los toques de campana? ¿Quién encargaba los retablos? Todo. La contabilidad es minuciosa. No falta documentación, abunda. Facturas y más facturas. Los ayuntamientos nunca registraron, sin embargo, esas iglesias, esas casas consistoriales, ni tampoco los lavaderos, ni las escuelas del pueblo, porque todo el mundo sabía que eran bienes públicos. La Iglesia Católica, arteramente, lo ha hecho, con la desfachatez añadida de que el pueblo siga costeando sus gastos. Yo me lo quedo y tú me lo pagas. Respecto al segundo aspecto, el jurídico, ya está más que explicada la debilidad
del andamiaje jurídico que sostiene este tinglado, merced a las dos intervenciones anteriores. Pero habida cuenta de la prueba histórica que acabo de mencionar, irrefutable, suena a burla dentro del ámbito jurídico, a mí por lo menos me suena a burla, escuchar ante un juez o exhibir en el registro como título de adquisición para inmatricular o el modo en que un bien fue adquirido, el que le pertenecía a la diócesis, eso se ha dicho reiteradamente la misma fórmula en Navarra, le pertenecía a la diócesis desde tiempo inmemorial. Bonita precisión del lenguaje jurídico como piedra angular de su edificio argumental. Finalmente, con la venia de la gran mayoría de ustedes, los aquí presentes, permítanos que denunciemos el escándalo de esta codicia insaciable de la jerarquía católica como la antítesis misma del Evangelio que predica y de su protagonista, el nazareno. No hace falta profundizar en estudios bíblicos ni históricos, ni entrar en exégesis neotestamentarias, ni en hermenéutica alguna. La abundancia de citas contra los ricos y poderosos es abrumadora, desde el rechazo a la satánica tentación de poder y las riquezas tras el ayuno en el desierto, al comienzo de la vida pública de Jesús, hasta la expulsión de los mercaderes del templo. Y es curioso, me voy a permitir un paréntesis aquí, porque es uno de los pocos pasajes evangélicos, de los 4 evangelios apócrifos, en los que, uno de los pocos pasajes, en los que este hecho se cuenta. Cuando pierde las formas, diríamos hoy, Jesús, y les echa a zurriagazos, tirando patas arriba las bolsas las mesas de los campistas, los puestos de palomas y tal, porque habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones y bandidos, ¿no? Es muy curioso, no es baladí el hecho, como repito, como digo, que se repita en los 4 evangelios. En definitiva, que no se puede servir a Dios y al dinero. Lucas 16, 13. Como agravante de lo anticristiano del hecho, lo anticristiano del cómo se ha hecho. Sigilosa, oculta, taimadamente. Contubernio secreto político eclesiástico con nocturnidad y alevosía, sin debate parlamentario, opuesto a la transparencia evangélica de salir a la luz en los pueblos y plazas para anunciar la buena noticia, y tan alejado de la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. En el colmo de la opacidad, ni siquiera ad intra, es decir, dentro de la propia organización arzobispal eclesiástica, hubo información. Ni el Consejo de Pastoral de la Diócesis, ni el Consejo Presbiteral de la misma, ni los propios párrocos de los pueblos estuvieron al corriente. Consejo Presbiteral es una cosa curiosa porque es un organismo que tiene su origen en el Concilio Vaticano II, precisamente con el fin contrario, de hacer el fin contrario a esa forma un tanto despótica y monopolista de actuar de los obispos, ¿no? Entonces, para hacer el gobierno de la Iglesia y la administración de la Iglesia, pues un poco más, si podemos llamar democrática, digamos más participativa, etc. Pues se puede presbiteral de la diócesis y enterarse ya, ni los propios párrocos de los pueblos mientras se iba haciendo todo aquel desaguisado. Ni los propios párrocos. Decisión críptica, diría su amigo nuestro, don Gonzalo Puente Ojea, decisión subterránea, críptica, del obispo Sebastián, hoy nominado para el cardenalato para deshonra de tan sacro colegio.
Y como último escarnio a su propia fe, la negación al diálogo solicitado por nuestra plataforma, el rechazo a nuestra mano tendida y el reto prepotente a pueblos pequeños, sobre todo, para dirimir cualquier cuestión reivindicativa ante los tribunales. Esto realmente es muy hiriente. Hay que contar hasta 3, tragar mucha saliva para oír de un clérigo, no cualquiera, que ha estado de vicario incluso, decir: oye, que no tengo tiempo para ti, si tienes algo que discutir o reclamar, llévame a los tribunales, después de marcar las cartas. Es muy hiriente. Manifiestamente deplorable y de vergüenza ajena. Seguimos, no obstante, en la brecha, convencidos de la razón que nos asiste, de la nobleza de nuestra causa y de que un día los pueblos recuperarán todo ese patrimonio arrebatado dentro de otro marco jurídico y político propio de un Estado laico en una Europa laica. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Carmen Urriza. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por dejarnos participar con la plataforma. Sí. Bueno, después de estas excelentes exposiciones de nuestros ponentes que han antecedido, donde se ha explicado pues muy bien qué supone el dichoso artículo 206 de la ley hipotecaria y 304 de su reglamento en la práctica, pues ya familiarizados un poco con esto, vamos a explicar un poco cuál es el posicionamiento que en relación a estos artículos tiene la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro. Es decir, un poco en lo cotidiano, pues qué desarrollo ha tenido desde su génesis y un poco dónde estamos. Y pondremos también un poco, o diremos una serie de actuaciones que se han venido llevando a cabo, pues con el ánimo de que puedan ser extrapoladas y mejoradas en otras comunidades autónomas. Como el tiempo es limitado, pues va a ir todo un poco seguido y luego, si parece, o hay turno de intervenciones, pues se puede incidir en aspectos pues concretos de la misma. Vamos a ver, respecto a la modificación del artículo 206 y 304 del reglamento hipotecario. Así parece que me muere esto. Sí, vamos a ver. Como ha explicado mi compañero Pascual, la plataforma surgió cuando se conoció por casualidad, allá en el 2007, que la Iglesia había inscrito sin publicidad, de forma opaca, sin conocimiento de la ciudadanía y de sus representantes públicos, pues determinados bienes, tal y como le permite el artículo 206 de la ley hipotecaria. Esto suscitó la necesidad de conocer el alcance y los efectos que tenían estas disposiciones legales para la sociedad, que vio pues con sorpresa como unos bienes que consideraba públicos y por eso nadie iba a inscribirlos en el registro, pues de repente pasaban a manos privadas. Esto fue una alarma que fue generalizándose. Pasaron a manos privadas, que eran la Iglesia Católica. El objetivo de la plataforma es la defensa del patrimonio navarro y, por tanto, recuperar la titularidad de estos bienes inmatriculados por la Iglesia a su favor a través del 206. Es decir, que vuelvan a su estado primigenio, a su estado de carácter público. Reivindicamos el carácter público de estos edificios y de estos bienes. Desde su creación, en 2007, la plataforma ha llevado a cabo una
persistente campaña informativa acerca de lo que supone este privilegio anacrónico a favor de la Iglesia, en los medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, en la Iglesia Pascual, en Salvados, etc. Se han dado unas 70 charlas informativas por toda la geografía foral, con ayuntamientos y concejos. Se ha tratado el tema con los ayuntamientos y los concejos, en diversas reuniones. Se ha tratado con los grupos políticos estatales y autonómicos. Se ha tratado en y con el Parlamento Foral Navarro. Se ha editado un libro, que lo tienen ustedes aquí. Durante estos años se han celebrado también 3 jornadas municipalistas. O sea, se ha hecho una especie de órgano dependiente o paralelo a la plataforma, constituido pues, por alcaldes de diferentes localidades. Y esto nos pareció necesario, está dando buen resultado, porque esto permite hacer como un debate y un seguimiento del tema, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos ayuntamientos que no pueden aguantar y entonces van viendo un poco con preocupación, como vemos nosotros, pues que, como ha explicado el ponente anterior, pasa un tiempo que en el Estado debe ser de 10 años, en Navarra es de 20, y pues puede haber ahí prescripción, por mucho que fuera un bien de dominio público o lo que sea. Bueno, la última de estas jornadas municipalistas se celebró en marzo del año pasado y pues son como una especie de puesta al día, de actualización de dónde estamos y qué objetivos hay, qué se ha hecho y qué se puede hacer. Y bueno, para los que quieran seguir un poco la cotidianidad de nuestra trayectoria, pues pueden entrar en la página, que está Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro, y hacer un seguimiento, donde incluso verán pues que se hace todos los años un acto reivindicativo, y los magos de Oriente y Olenchero, que es el personaje popular, pues entrega al obispo carbón, simbólicamente, con el eslogan de mientras haya apropiación, os traeremos carbón. Y todas esas pequeñas cosas pues le dan un poco de alegría a este aspecto que lo vemos a veces tan negro, ¿no? En resumen diremos, como aspecto positivo, que se ha conseguido transmitir y hacer partícipe a la sociedad de lo que supone este privilegio de la Iglesia. Alrededor de 200 ayuntamientos y concejos navarros se han adherido ya a la plataforma para la defensa del patrimonio navarro. Y recientemente se ha adherido también el Ayuntamiento de Pamplona, Iruñea. Asimismo, el Parlamento Foral Navarro se hizo eco de esta problemática. Tuvimos distintas intervenciones, debates con los distintos grupos parlamentarios, excepto alguno que fue opaco y no quiso saber nada, pero tampoco nos dio una razón de peso. Tampoco el obispado acudió, fue invitado vía parlamentaria a alguna mesa de trabajo, y todo esto cristalizó en un acuerdo adoptado por el Parlamento Foral Navarro el 14 de junio de 2012, que se publicó en el boletín del Parlamento el día 25, y abordó 3 aspectos, que para nosotros fue muy importante, porque además de que es un altavoz del Parlamento, pues permite hablar tanto con los grupos políticos como con la ciudadanía la realidad de lo que pasa, el problema real, y luego pues un poco estas triquiñuelas jurídicas también, cómo es que si es público que escribe, cómo es que tal, pero cómo lo ha inscrito, pero si tengo título, pero cómo dice, pues estas cosas que también hay que explicar un poco, ¿no? Entonces el Parlamento Foral Navarro acordó 3 puntos. Uno era instar al Gobierno de Navarra que realice, en colaboración con las entidades locales, un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en Navarra. O sea, más allá de todas las notas registrales que ya teníamos, hay que hacer un inventario, porque hay que evaluar. Un inventario va más allá que lo que es una titularidad o una inscripción registral. Y sobre todo, con la participación de las propias entidades locales. O sea, hay que volver otra vez a ver cómo se ha... Bueno, cómo se ha inscrito, ya sabemos, con la certificación del diocesano, pero ¿qué subyace detrás de eso?
Acordó también instar al Gobierno central a que articule los mecanismos necesarios para derogar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero del 46 y 304 de su reglamento. Y acordó también instar al Gobierno de Navarra que efectúe la defensa jurídica del patrimonio anteriormente referido, perteneciente a las entidades locales en los casos que quede acreditado su condición de dominio público o comunal, siempre que estas entidades lo soliciten. Este tampoco se innova más porque realmente la ley municipal navarra ya casi recogía esto, pero lo han, se ha llevado hasta este terreno, que también es importante. Como aspecto agridulce, queda el hecho de que los partidos políticos no siempre cumplen sus promesas electorales. Señaladamente, el PSOE, en la oposición, se ha mostrado convencido de la necesidad de derogar este privilegio de la Iglesia y en tal sentido ha interpelado al Gobierno. Igualmente, el PSOE en Navarra ha apoyado y defendido la necesidad de modificar estos artículos hipotecarios que privilegian a la Iglesia, como lo demuestran tanto el acuerdo del Parlamento Foral Navarro de 14 de junio de 2012, que se ha leído, y como el acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona de adhesión a la plataforma adoptado en abril de 2013. En ambos el PSOE fue absolutamente partidario y defensor de los principios de la plataforma, de todo lo que aquí se ha expuesto y de un poco más. Pero continuará en la misma línea o estará a merced de lo que le resulte más rentable en votos. Entendemos absolutamente necesario que se divulgue este tema. La apropiación de bienes por la Iglesia en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria en 46. Que se debata con serenidad, que se recuerde y se analice la tradición confesional de donde procedemos, en que la separación entre el poder civil y el eclesiástico era tan imprecisa y a veces ni existía. El tradicional corte confesional del Estado, etc. Que se recuerde también que la Segunda República, en la Ley de Confesiones Religiosas del 33, declaró públicos los bienes de culto y tras el golpe militar del 36 se instauró una dictadura donde el nacionalcatolicismo ha dejado un pozo en el imaginario popular de que a la Iglesia le pertenece lo que dice que es suyo. Pozo a veces institucional también. Hay muchos ejemplos de esto. Uno claro es, por ejemplo, qué hacen los gobiernos, las diputaciones y los ayuntamientos en el tratamiento de los catastros y registros fiscales, registros de riqueza territorial, catastros, etc. Por defecto, la Iglesia, ¡pam!, como solo vale para cobrar impuestos y total no va a pagar, pues ¿qué más nos da? Pero luego resulta que son documentos públicos que tienen sus efectos en el reglamento hipotecario, a la hora de probar la continuidad, en la posesión, etcétera, etcétera. Pero la plataforma no se conforma con la derogación o modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su reglamento, sino que, como defiende el patrimonio navarro y así lo viene declarando, exige la devolución a sus legítimos dueños, que son los pueblos, del usurpado por la Iglesia a través del artículo 206 hipotecario. Es decir, defiende el carácter público de estos inmuebles. Defiende, siempre, ha defendido y sigue defendiendo el carácter público de estos inmuebles inmatriculados por la Iglesia por la mera certificación del diocesano, como se ha expuesto. En nuestra opinión, y como resumen de todas nuestras andaduras, entendemos que solamente la mayoría social, la fuerza de la ciudadanía, obligará a los poderes públicos a articular los mecanismos legales necesarios para que se modifique con carácter retroactivo el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por ser anticonstitucional y preconstitucional. Y como se trata de dar con las claves para hacer efectiva la retroactividad en la modificación de estos artículos hipotecarios,
bueno, no parece que se va a hacer un estudio, una casuística concreta hoy, pues parece interesante traer a colación dos temas prácticos que también se pueden un poco extrapolar a otras comunidades autónomas. Uno sería la necesidad de disponer de un inventario total en el Estado de los bienes inmatriculados por la Iglesia a través del 206. No sabemos de qué estamos hablando. En Navarra, a petición de la plataforma, un grupo parlamentario solicitó el 30 de enero del 2008 a la Dirección General de Registros y Notariado, que depende del Ministerio de Justicia, la relación de los bienes ubicados en Navarra inscritos por la Iglesia desde 1998. Se cogió esa referencia por el Real Decreto famoso que se ha explicado, donde entraban ya los templos. Bueno, entonces seguidamente, con fecha del 18 de abril del 2008, se recibió la documentación solicitada y pues la sorpresa fue que había, como se ha explicado, 1087 bienes inmatriculados así, de un tacazo. Para antes ya había casas parroquiales y así. Cada vez que la Iglesia quería vender algo, patrimonializarlo, entonces acudía por lo visto al registro. Pero de una tacada fueron esos 1087 que están relacionados en el libro que editamos en la plataforma. Y eso pues también es muy preocupante, porque claro, ves las fechas de inscripción registral, ves cómo pasa el tiempo y estamos un poco como con la mezquita, ¿no? O reaccionamos por un lado o por otro. El título del libro es, como no podía ser de otra forma, Escándalo monumental. Bueno, tenemos conocimiento de que posteriormente el Gobierno central pone todo tipo de trabas cuando en vía parlamentaria se le piden los mismos datos que en Pamplona, es decir, copias registrales. Así, por ejemplo, se niega que se conozcan globalmente estas inscripciones. Por ejemplo, el 21 de marzo del 2012 se le contestó a la Izquierda Plural, al Yuste. La respuesta estrictamente fue: en el Ministerio de Justicia no se dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica. ¿Cómo? Al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias. Se cierran las comillas. Posteriormente, el 20 de septiembre del 2013, se formularon 42 preguntas por el portavoz de Izquierda Plural que se correspondían con solicitud de bienes inscritos a nombre de las diócesis de Jaca, Barbastro, Monzón, Huesca, Zaragoza, Tarazona, Teruel y Albarracín, en cada uno de los 42 registros que él señaladamente decía. Y se denegó también, escudándose básicamente en la Ley de Protección de Datos. Desconocemos si se ha repreguntado o se han hecho nuevas peticiones. Ambas respuestas son absurdas. Respecto a la primera, pues depende del Ministerio de Justicia y no se va a solicitar al Ministerio de Sanidad o al de Agricultura. Lógicamente la pregunta estaba bien hecha. La segunda es igualmente absurda porque otra característica del registro es la publicidad registrada. Frente a esta posición del Gobierno central, entendemos que sin perjuicio de insistir y repreguntar, se debe y se puede recurrir a los parlamentos autonómicos. Es decir, que uno o varios grupos políticos, en el ejercicio y para el ejercicio de sus funciones, lo soliciten de la Dirección General de Registros y Notariado. Si no es por una vía, por otra, pero también los parlamentos autonómicos podrían entrar por ahí. Incluso en las comunidades autónomas donde no haya grupos dispuestos a pedirlo, pues que directamente los ayuntamientos se dirijan al registro y que vayan solicitando estas notas. Porque entendemos que es absolutamente necesario para hacer cualquier evaluación y, si llegara al caso, cualquier negociación. ¿Quién sabe? Y después también vemos necesario disponer de un inventario igualmente a nivel estatal, a nivel nacional, de los bienes inmatriculados por la Iglesia y que pertenecen al patrimonio cultural, al patrimonio histórico-artístico. Lo mismo para cualquier tipo de análisis sobre el tema, para cualquier valoración, para cualquier negociación, para hablar, para saber dónde estamos. Dentro de los bienes que han pasado a ser de titularidad de la Iglesia, hay un potente patrimonio cultural al que se le garantiza constitucionalmente su conservación y enriquecimiento por los poderes públicos con independencia de su titularidad. La Iglesia se ha adueñado de una parte muy importante del patrimonio cultural, histórico-artístico estatal a través del 206 y 300 de la hipotecaria y 304 de su reglamento.
Este patrimonio cultural, de fuerte contenido económico, es sostenido y financiado a cargo del erario público, reservándose la Iglesia el derecho a patrimonializarlo mediante alquileres, visitas guiadas, cobro de entradas, inhumaciones, pues eventos de todo tipo. Desconocemos la totalidad de dinero público transferido a la Iglesia para conservación de estos bienes culturales. Pero como ejemplo, en Navarra, solo en el periodo 2008-2011, la reparación e inversión en edificios religiosos fue de 25.363.000 euros. Dentro de este patrimonio inmatriculado por la Iglesia, existe otro numeroso grupo de inmuebles, igualmente catalogados como bien cultural, aunque en menor grado, que tienen menos valor patrimonial, que son generalmente pues, las ermitas, las iglesias, muchas de ellas, que generalmente se encuentran en pueblos o zonas rurales y que se encuentran frecuentemente en mal estado de conservación y a veces en estado ruinoso. Pues frente a esta situación, la Iglesia se pronuncia diciendo que no quiere ruinas. Repetimos, así lo ha dicho, la Iglesia no quiere ruinas. La ciudadanía se niega ahora, lógicamente, a contribuir al mantenimiento de estos edificios como tradicionalmente lo venía haciendo, puesto que ya la Iglesia se ha apropiado de ellos. Y así el deterioro y el estado ruinoso de este patrimonio cultural, material e inmaterial va en aumento progresivo. Por más que la legislación reguladora del patrimonio cultural, por lo menos la de Navarra, la Ley 14/2005, insista en la necesidad de proteger, conservar, recuperar, acrecentar, investigar y transmitir a las nuevas generaciones este patrimonio cultural, resulta difícil conciliar estos preceptos legales con la realidad actual, que viene reflejado en el resultado de la siguiente ecuación. Yo me hago propietario, más tú me lo arreglas, más yo no pago ningún impuesto, más tú pagas por entrar, más yo lo alquilo, lo vendo y lo exploto. Es igual a un inmensurable negocio inmobiliario. Creo que cualquiera de los que aquí estamos, aunque no nos gustan mucho las matemáticas, seremos capaces de comprender esta ecuación. Permítanme abusar del tiempo extra de que podemos disponer gracias a las brillantes intervenciones de los dos profesores Alejandro Torres y Manuel Rodríguez Ramos. En Navarra, y esto para bajar de las alturas teóricas, jurídicas, a la práctica, lo entiende todo el mundo. En Navarra, y sería, me imagino, muy parecido, sino igual en otros sitios, los pueblos construían y proveían para los servicios que iban a prestar los respectivos profesionales, la casa del maestro, la casa del cura, la casa del médico. Si el pueblo era un poquito grande, incluso un secretario, pues la casa del secretario. Es normal. Tradicionalmente, además, ni el maestro ni el médico han ganado fortunas, ¿verdad?, en los pueblos. Es decir, era normal, y se les daba leña en aquellos tiempos, después llegaría la electricidad, normal, todo normal. Cuando la evolución de la vida moderna lleva a que no tenga sentido, por la diáspora del campo a la ciudad, etcétera, por una serie de circunstancias de la evolución de la sociedad, y nos encontramos con que no tiene sentido tener una maestra para 4 chavalillos, pues concentración escolar normal. Yo creo que eso no será propio de Navarra, será común a todos los territorios, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues escuela general en la capital del valle, igual pues 6 o 7 u 11, depende de los pueblos que comprendieran ese valle, casas del maestro libres. Bueno, pues fenomenal, al pueblo le viene muy bien, porque no tiene el hogar para el jubilado, o el gazteche, o sea, la casa de los jóvenes, o tasca, una taberna para el pueblo, lo que sea. Con el médico, pues lo mismo. ¿Cómo vas a tener un médico para hacer de practicante una vez cada 3 meses, porque la población no da más de 6, etcétera? Pues lo mismo. Centro de salud. Y otras tantas casas de todos los pueblos de las casas del médico libres.
fenomenal, pues se les da la utilización que se quiera. La casa del cura, inmatriculada. Y eso, claro, desde el 46, eso lo comprende el más tonto y lo ven ciego. Pero si esos son casas que... En los pueblos hay mucha mayor conciencia de esto, como es normal, que en la ciudad. Los urbanitas, pues estamos pues más alejados de esa realidad. Claro, cuanto más pequeño es el pueblo, tal. Eso lo entiende cualquiera. Bueno, pues con toda la cara del mundo. Con toda la cara del mundo. Y claro, ahora pues esas casas o se han alquilado, o se han vendido, etc. No hay manera, entramos en todo el debate ya procesal, jurídico, de a ver cómo accedes a eso. Bueno, un lío. Y claro, no se puede ir contra terceros, porque si un individuo ha comprado de buena fe esa casa o abadía, como se llamaba, claro, no puedes ir contra él. A él se lo ha vendido su titular anterior, la diócesis de Pamplona. ¿Él qué culpa tiene? Ahora arregla eso. Bien, quería, por descender un poco de esa teoría maravillosamente expuesta por los letrados catedráticos anteriores, de cómo se traduce la realidad práctica. Y luego dos ejemplos de Pamplona que son sangrantes y que, bueno, no tienen nada de divertido, pero me temo que os puede hacer reír. No sé si alguno habéis oído hablar de San Fermín. Entonces, bueno, ¿os puede sonar algo? Pues a que no suena lo que os voy a decir. San Fermín no existió. O sea, no es que no fuese santo, que no le cortara la cabeza. San Fermín es un personaje ficticio de leyenda. Pero lo puedo decir en el Ateneo de Madrid, pero en la Plaza de Castilla y Pamplona no, porque me corren a boinazos. O sea, no. Bueno, pues la capilla de San Fermín, como la ciudad no tenía una capilla de San Fermín y se habían traído unas reliquias que a todos días serían de cabrito, yo qué sé, bueno, bien, no, bueno, lo normal. Pues el ayuntamiento lideró la iniciativa, esa popular, para construirle una capilla al santo patrono San Fermín. Eso fue en 1697. Como las crisis económicas no son de principios del siglo XXI, sino que durante muchos años o siglos mucha gente ha pasado hambre y canutas y ha tenido que esforzarse mucho, etc., pues aquellas obras iban para largo, costaban mucho, se pasaba del presupuesto, que tal vez si lo habría, etc., a pesar de donaciones de indianos, apoquine de ciudadanos particulares y naturalmente dinero del ayuntamiento, hasta el punto de que en 1707 el ayuntamiento de Pamplona, Iruña, hubo de suspender las corridas de San Fermín durante 6 años consecutivos para destinar ese presupuesto. ¿Os imagináis lo que es eso hoy en Antalya? 6 años consecutivos para destinar ese presupuesto de las corridas a la construcción de la capilla de San Fermín. Mayor puede haber, pero mejor ejemplo de iniciativa ciudadana de propiedad municipal, con 3 regidores nombrados al efecto para que formasen un patronato que llevase las cuentas, bla, bla, bla. Pues eso está inmatriculado hoy por la Iglesia, por la diócesis de Pamplona, y produce pingües beneficios, porque si a alguno se os ocurre casaros en la capilla de San Fermín de Pamplona, podéis esperar 3 años. O sea, hay lista y cobran lo que no está. Bien, se acaba el tiempo y he abusado, por lo tanto, hay otro ejemplo. Pero quiero decir, es la realidad, la plasmación práctica de tantos y tantos, pero un poco más llamativo. Muchas gracias a todos. Seguimos con la jornada.